Señal directa. Son ya las 7 de la mañana con 35 minutos. Regresamos aquí a esta primera emisión de Señal Informativa. Como usted se habrá dado cuenta, a lo largo de esta semana le hemos venido contando diferentes historias de las infancias en Jalisco, de cómo viven, cómo juegan, cuáles son sus temores, incluso el nivel de población, como se ha visto reducido, de menores de edad en diferentes municipios del estado de Jalisco. Es por ello también que queremos platicar el día de hoy con Juan Martín Pérez García, él es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, para saber también, mediante datos, mediante la investigación que ellos hacen de manera constante, justamente cuál es la realidad de los niños y niñas aquí en nuestro estado. Nada más, antes de comenzar directo con la plática, le doy un dato. Según lo que está publicando el periódico Mural el día de hoy con información justo de la Red de Infancias en México, de la Redim, pues Jalisco es el mayor estado con reclutamiento a menores por parte del narco. Y con esto justo me gustaría primeramente saludar a Juan Martín. Juan Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Oye, primero, pues qué gusto vernos de nuevo. Y en segunda, Juan, oye, qué dato. Jalisco, uno de los mayores reclutadores de menores por parte del narcotráfico. Sí, mira, hay que tener presente que nuestro país tiene ya 15 años, un poquito más de 15 años con la guerra. Recordemos que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen en 2007 formalmente en Michoacán. Ya existían, por supuesto, estos grupos criminales y tenían sus guardias o los responsables de vigilar la ruta del tráfico de sustancias. Pero al declarar la guerra, los grupos criminales incrementan los ejércitos privados. A diferencia del Estado mexicano, que convoca públicamente a personas para integrarse a las fuerzas federales o a las fuerzas armadas, los grupos criminales recurren al reclutamiento forzado. Esto hay que destacarlo, es un crimen de lesa humanidad, es algo que se persigue más allá de las fronteras de México, particularmente el reclutamiento de personas menores de 18 años de edad. Lo que hemos logrado documentar, y aquí hay que destacar, México tiene una grave omisión de esto desde 2010. Quizás el público recuerde el caso del Ponchis, Claro. un niño de 14 años que fue detenido por el ejército y fue un caso paradigmático que nos mostró cómo ya existía ese reclutamiento y, por supuesto, la participación de autoridades corruptas. Regreso tantito a este punto. 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le pide al Estado mexicano, estamos hablando de hace ya 12 años, que tipifique este delito, porque ahora mismo no se puede sancionar a nadie por este delito, aunque sea un crimen internacional, no hay forma de sancionarlo en México. Segundo, que reconozca que esto es un problema por la estrategia de seguridad y cambiarla. Y tercero, crear programas de desvinculación para rescatar a los que están ya en manos del crimen. Y bueno, esto tiene su complejidad, pero esencialmente se da en el territorio, es decir, los grupos criminales, como sabemos, en Jalisco y en otras entidades, toman control territorial de los municipios y ellos son los que determinan quién va a la escuela, quién trabaja, quién entra, quién sale. Mucha gente está desplazada, obviamente, por lo mismo. Y este reclutamiento forzado se traduce en una doble victimización. Por un lado, están cometiendo ellos crímenes coaccionados por estos grupos y son detenidos o asesinados por las fuerzas federales, por el ejército y la marina, en confrontaciones cuando tendrían que haber sido protegidos. Lamentablemente seguimos en este gran problema y el estado de Jalisco ha sido uno de los que ha destacado por este hecho. Y permíteme asociarlo con otro gran crimen internacional, que es la desaparición. El país entero vive una situación súper crítica, más de 112,000 personas desaparecidas, pero de ellos, más de 18,000 son personas adolescentes, sobre todo hombres y mujeres adolescentes. Y precisamente, asociado con el reclutamiento, el crimen de desaparición es la puerta de entrada a otros crímenes, entre ellos para las niñas y mujeres adolescentes, la explotación sexual, y en el caso de los hombres, el reclutamiento. Y en todo ello, hay que seguir insistiendo, participan autoridades locales y estatales
y hay un manto de impunidad que permite que esto no solamente continúe, sino se siga incrementando. Juan Martín, justamente me ganaste un poco la pregunta que tenía para ti. Estamos hablando, por un lado, de este reclutamiento de menores de edad, de adolescentes por parte del crimen organizado, como prácticamente como carne de cañón. Pero por otro lado, también Jalisco se ha caracterizado, y ustedes desde Redim y desde Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, han venido denunciando también durante años cómo Jalisco es un foco rojo en el tema de pornografía infantil, en el tema de explotación sexual para niñas y para niños. Bueno, hemos visto en algunos municipios también del estado el tema de la esclavitud laboral en menores de edad, y ahora le estamos sumando un nuevo problema, un nuevo delito que es internacional, que es este reclutamiento. ¿Qué está pasando en el estado de Jalisco? ¿Qué se ha venido haciendo más allá del discurso gubernamental, que siempre va a ser culpa federal, culpa estatal, culpa municipal? Más allá de este discurso que ya conocemos un tanto vacío y para lavarse las manos, ¿qué es lo que está pasando realmente en materia de seguridad en Jalisco para los menores? Sí, yo creo que hay que ubicarnos que cuando hablamos del derecho humano a la seguridad, se tiene que entender que es responsabilidad del Estado en su conjunto. La historia nos muestra a partir de esta guerra que desató Calderón, que ha mantenido Peña Nieto y que ahora ha profundizado a niveles insospechados el señor López Obrador, pese a que fue promesa de campaña Claro. cambiar la estrategia, que tenemos que asumir que esto, si no se da en un acuerdo de la federación, es decir, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, quien pierde es la población. Lo que hemos observado y que se ha hecho durante todos estos 15, 16 años es que dependiendo del partido que está en el gobierno federal, administra el uso de las fuerzas de seguridad, el presupuesto y la justicia a favor o en contra de los gobiernos que son de otro partido político. Y lo vemos con mucha evidencia en Guanajuato, en Jalisco, por mencionar dos entidades con datos muy graves, pero que precisamente están en esta pugna político-electoral. Y es tan sencillo como no enviar fuerzas federales, como no coordinarse y usar políticamente esto para atacarse entre ellos. Y esto no importa el color político, lo Claro. hizo el PAN, lo hizo el PRI, lo está haciendo ahora Morena, y nuevamente la población es la que paga esto, porque los grupos criminales no están en una lógica de respetar ni las fronteras administrativas y mucho menos las instituciones. Y no hablamos solo de un grupo criminal, hablamos de varios grupos criminales que están literalmente en guerra entre ellos y con el Estado, y la clave sigue siendo tomar el control territorial a través de funcionarios corruptos y empresarios que forman parte del entramado financiero. Claro. Así es que no es un tema sencillo, digamos. Ahora, algo que también es importante destacar es que vamos, nunca, me iba a decir en los últimos años, pero la realidad es que nunca ha habido datos confiables o ha habido mucha información específicamente aquí en Jalisco sobre el tema de pornografía infantil y de trata sexual, de explotación sexual también infantil, pese, y que lo sabes tú muy bien, aquí han detenido a varios de los grandes pornógrafos infantiles a nivel internacional. ¿A qué se debe también esta falta de información por parte de las autoridades? Uno lo puede pedir por transparencia, uno hace las entrevistas y pareciera que se convierte más en un secreto a voces que realmente un problema aceptado por las autoridades. Precisamente en este proceso de guerra y de control de los grupos criminales, lo que se ha podido documentar es que ellos se van infiltrando con las autoridades. Entonces tienen manera de incidir con las fiscalías, con el sistema de justicia, por supuesto, con las presidencias municipales y del propio gobierno estatal. Y obviamente estas redes de corrupción se van protegiendo, y entre las cosas que van cuidando es evitar la transparencia en datos. Ahora tenemos un debate nacional por el Claro, INAI, muy por fuerte. ejemplo, y eso es exactamente lo que hacen los grupos criminales. Evita que las funciones del Estado de transparencia, rendición de cuentas, estén vigentes. Segundo, se persiguen a periodistas. Sabemos que México es el país más peligroso para poder ejercer el periodismo, particularmente aquellos que investigan temas de corrupción de las autoridades y de los grupos armados. Y tercero, muy importante, los niños y niñas quedan en una condición de objetos para generar dinero, ya sea a través de la explotación sexual o las violencias sexuales. Pensemos en pornografía, en la esclavitud sexual de la que son víctimas miles de mujeres adolescentes,
Y también, por supuesto, los crímenes cibernéticos que han ido creciendo cada vez más en el paso del tiempo. Porque los grupos criminales no se dedican solo al narcotráfico. Esa es una de las 23 Claro. formas de generar recursos ilegales. Por ello, la urgencia de que fortalezcamos las instituciones del Estado, el trabajo periodístico que ustedes hacen y que agradecemos mucho, y el trabajo que hacemos las organizaciones, tenemos que lograr que la ciudadanía desde los territorios protejan a niños y niñas, pero también se movilicen para que esta estrategia de seguridad que ha llenado el país de sangre y de desaparición pueda cambiar. Y no es la decisión de una autoridad local o estatal, tiene que ser una decisión de Estado, del país en su conjunto. Por último, nada más para que nos quede muy claro, según la información que tienen ustedes, las investigaciones que han podido realizar durante los últimos años, ¿qué tan grande es este problema en Jalisco? ¿Qué tan grande es el problema del reclutamiento de crimen organizado, el problema de pornografía infantil, el problema de explotación sexual infantil en nuestro estado, comparándolo, por supuesto, con el resto del país? Sí, bueno, no hay datos, digamos, en el caso de reclutamiento, pero sí hay cálculos. A nivel nacional se calcula que entre 30 a 40 mil adolescentes cada año son víctimas del reclutamiento. En un análisis que se realizó solamente de factores de riesgo, se habla de cerca de 250,000 adolescentes que están con condiciones de factores de riesgo y como lo han mencionado, Jalisco ocupa pues uno de los primeros lugares, el quinto para ser más precisos. En términos de trata, digamos, Puerto Vallarta específicamente es uno de los lugares ya conocidos como nodos de crimen internacional y nuevamente recordemos que el Estado de Jalisco con la Iglesia de la Luz del Mundo, a través del señor Joaquín Nazón, que ahora está detenido en Estados Unidos, nos muestra cómo esas redes de corrupción están en todo, incluso las iglesias. Bueno, pues ahí los datos. Juan Martín, como siempre, te agradezco muchísimo la disposición en este espacio informativo, la plática conmigo siempre abierta, y esperemos seguir en comunicación y seguir en contacto para tratar de entender un poco más justamente lo que está pasando con las infancias en nuestro país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un muy buen día a ti y a tu público. Igualmente también para ti. Pues ahí está la voz de Juan Martín Pérez García. Él es